fent-ho molt bé i seria una gran carrinya. Gran carrinya es trobés en qualsevol lloc i tenen la seva tradició, encara que està projectant com una gran formatgeria, però tenen els seus arrels, tenen la seva tradició. I com que són de l'obra també, hi va dir i fem això, fem un canvi de mesa. Avui, en l'esmorzar, podrem degustar formatges d'Eix, d'acord? I ha vingut el director general de Gran Carrinya, que és Alfonso Argüelles, i ara ens parlarà una miqueta de lo que és la granja, els inicis, tota la història. Passarem un PowerPoint. Buenos días a todos. Habéis hablado antes, para que Begoña o Verónica no me digan nada, soy asturiano, soy enamorado de esta tierra, Valencia, pero permitidme que no puedo hablar en valenciano. Voy a empezar a deciros una cosa que es la realidad. Si hace 7 meses a mí me hubiesen dicho que iba a estar aquí, entre todos vosotros, en una charla, dando yo la charla, en un foro gastronómico, hubiera pensado, bueno, estoy chalado usted. Yo hace 7 meses estaba sentado en una silla, detrás de una mesa, de un despacho, de un pequeño despacho, dentro de una oficina y dentro de un banco. Sí, señores. Ahí vendía tarjetas, seguros, planes de pensiones, televisiones, vajillas, alarmas, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Y pensaréis, ¿y qué hace este hombre aquí que no va a contar? Pues yo os quería contar pues, una pequeña historia de una familia, como ha dicho Santiago, una familia vecina de aquí de Alcácer, en concreto de la comarca de Albal. Es una familia pues con mucha tradición. En realidad, el guión de esta pequeña historia que os quiero contar está basado principalmente o resumido en 3 palabras, que realmente son esfuerzo, trabajo y pasión. Quiero haceros una pregunta, a ver si rompemos un poco el hielo. Vosotros sabéis decirme en los años, aquí, en estas comarcas, en los años 50, 60 aproximadamente, ¿cómo se vendía la leche? ¿Hay alguien que lo pueda saber? Sí. Exacto, íbamos a Carrefour, papá cargaba el coche, bueno. En realidad, la gente, los ganaderos, iban por las casas Lechitanes. con, no las cántaras, con el ganado. Iban con sus vacas, con sus ovejas, con sus cabras. Llamaban a la puerta y la persona que les atendía pues, pedía la cantidad de leche que necesitaba para el consumo diario. Entonces no se conocía lo que era la leche de larga duración, que es la que conocemos ahora, el famoso tetrabric, ¿correcto? Bueno, pues esta familia, que es la familia Rodríguez Vila, era un señor y una señora de Albal, comienzan con unas vacas en la localidad de Albal. No te preocupes. Ya te has dado cuenta. No te preocupes. Vale, no sé qué pasa, ¿Vale? que no acaba de enchufar No el pasa. power, ¿vale? Así que Me voy a defendiendo. a pelo. Me dejan que me quite. Estos señores con esa vaca pues, empezaron por la localidad de Albal a vender la leche. Poco a poco estos señores tenían 3 hijos, cada vez las necesidades económicas eran mayores, cada vez necesitaban más leche para atender la demanda de todos los vecinos que les pedían esa leche. Bueno, lógicamente fueron creciendo, el negocio fue creciendo y la ganadería fue creciendo. En los años 80 aproximadamente, finales de los 80, principios de los 90 en España, el precio de la leche cayó considerablemente y la familia pues, empezó a tener problemas de subsistencia porque la leche no daba para hacer frente a los gastos familiares y a sacar a los hijos adelante.
El pequeño de los hijos, que se llama Enrique, decide coger el petate y se va a Francia. Tiene la gran suerte de coincidir ahí con un maestro quesero y se pone a rueda de él. En poquito tiempo él tiene que volver a casa y se plantea qué hacer. Que bueno, tengo vacas, tengo leche y he aprendido a hacer algo de queso. Vamos a probar. Gracias al esfuerzo de sus padres, Enrique y de sus hermanos empiezan a elaborar un queso muy tradicional, además de esta zona, de la zona de Albal, que era el queso de servilleta y de casoleta. Eran quesos, como os digo, de elaboración muy tradicional. La casoleta se elaboraba con moldes de madera y la casoleta y la servilleta en realidad con un paño, como si fuera un pañuelo, ¿vale? Que tirarlo, enfriarlo, etc. Carmen, que era la madre, una vez los hijos y el marido elaboraban este queso, se iba al mercado central de Valencia y a los mercados colindantes a vender el queso fresco. Esta producción se hacía por las noches. A las 2 de la mañana, para que a las 7 de la mañana doña Carmen pudiese tener el queso fresco para llevar al mercado y que los consumidores tuviesen el queso fresco. Este es un poco el comienzo de esta pequeña historia. Con el paso del tiempo van evolucionando las cosas, la demanda cada vez crece, empiezan a hacer sus pinitos con los postres, empiezan a elaborar una serie de postres, como son tartas, flanes, etc. Y la verdad es que esta familia consigue cada vez más que su producto tenga aceptación. Actualmente tengo el privilegio de dirigir una empresa de aproximadamente 140 personas, 3 plantas productivas y que esperamos que esta empresa continúe generando puestos de trabajo, que en definitiva es lo que creo que debemos de hacer, es nuestro compromiso con la sociedad y sobre todo también seguir ofreciendo al consumidor ese queso fresco que yo creo que tanto nos gusta y que hoy en día y en este foro creo que es perfectamente compatible y bueno, puede ser perfectamente un ingrediente para cualquier tipo de receta que las señoritas que estaban aquí y muchos de vosotros encontráis platos en restaurantes, etcétera, podéis introducir en esas recetas. Sabor i tradició per a nosaltres és il·lusió i esforç.